Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y no solo allí. Si están leyendo bien el título y la miniatura, porque hoy vamos a hablar de un tema que a muchos les intriga, especialmente a quienes seguimos de cerca la vida y carrera de Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de la química explosiva que se veía en pantalla entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci? Bueno, hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de esa relación, o más bien, en cómo Demet Özdemir ha compartido, de forma bastante clara, que se sintió maltratada por Can Yaman, incluso estando ella enamorada de él. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Imaginen la escena, el sol en Estambul, una pareja joven, bella, exitosa, con una química que traspasa la pantalla de televisión y que hace suspirar a millones. Esa era la imagen que nos proyectaban Demet Özdemir y Can Yaman, protagonizando juntos la exitosa serie Erkenci. Su complicidad, sus miradas, sus gestos, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad o compañerismo profesional estaban haciendo entre ellos. Y bueno, los fans, como siempre, se volvieron locos con la idea. Las redes sociales ardían con teorías, esperanzas y, por supuesto, todo tipo de contenido relacionado con esta supuesta pareja. La serie se convirtió en un fenómeno global y con ella, el interés por la vida personal de sus protagonistas se disparó. Cada aparición pública, cada entrevista conjunta, cada simple fotografía en redes sociales era analizada hasta el último detalle en busca de pistas sobre su relación fuera de cámaras. La euforia era palpable y la fantasía de la pareja perfecta en la vida real era un sueño compartido por miles de seguidores alrededor del mundo. Pero como suele ocurrir en el mundo del famoseo, la realidad a menudo dista mucho de lo que vemos en la ficción, o de lo que los medios nos venden. Y fue precisamente Demet Özdemir quien, con el tiempo y en diferentes ocasiones, ha ido dejando caer pinceladas, hasta ahora más bien directas, sobre cómo fue realmente esa etapa para ella. Lo más impactante y lo que ha generado toda esta conversación, es que Demet ha llegado a expresar que a pesar de haber tenido sentimientos hacia Can, se sintió maltratada. Uf. Esa es una frase que te congela la sangre, ¿verdad? Especialmente viniendo de una figura como Demet, conocida por su profesionalismo y su carácter aparentemente dulce. La noticia ha resonado con fuerza, abriendo un debate sobre las dinámicas de las relaciones en la industria del entretenimiento y la importancia de la salud emocional, incluso cuando se está en el ojo del huracán mediático. Vamos a tratar de reconstruir los hechos, basándonos en las declaraciones y entrevistas que ha ofrecido Demet Özdemir. Cuando Erkenci estaba en su apogeo y la química entre ella y Can era innegable, los rumores de un romance eran constantes. Ambos intentaban mantener un perfil bajo, pero era casi imposible escapar de la vorágine mediática. Demet, en su momento, fue muy reservada, como suele ser habitual en estas situaciones. El peso de la fama repentina y la presión de mantener una imagen pública pueden ser abrumadores, y es natural que los artistas opten por la cautela. Sin embargo, con el paso de los años, y seguramente tras haber sanado y procesado la experiencia, ha decidido ser más abierta. Esta apertura no llega de forma impulsiva, sino tras un periodo de reflexión, permitiendo que su voz sea escuchada con mayor claridad y perspectiva. En una entrevista para el canal de YouTube de Ogun Senokak, allá por 2020, Demet habló de su relación con Can de una manera que llamó mucho la atención. Dijo algo así como que mientras ella estaba enamorada, Can Yaman la había maltratado. Esta declaración fue como una bomba. De repente la narrativa idílica que muchos habíamos construido sobre ellos se hizo añicos. La confesión de Demet Özdemir supuso un giro radical en la percepción pública de su relación con Can Yaman. La imagen de la pareja perfecta, forjada por la química en pantalla y alimentada por la expectación de los fans, se vio empañada por la cruda realidad de una experiencia personal dolorosa. La palabra maltrato resonó con fuerza, generando una ola de reacciones y especulaciones sobre la naturaleza exacta de lo sucedido. ¿Y qué significa maltrato en este contexto? Es importante entender que no estamos hablando necesariamente de un maltrato físico, sino más bien de un trato emocional, psicológico o de respeto. Podría referirse a falta de consideración, a actitudes prepotentes, a no valorar sus sentimientos, a manipulación emocional, o a cualquier comportamiento que hiciera sentir a Demet incómoda, menos.
Eciada o dolida. Pensando en la dinámica que a veces se observa en relaciones públicas intensas, donde las presiones son altísimas, es posible que hayan existido situaciones de tensión, celos, o simplemente una desconexión en la forma de vivir la relación o la fama. El término maltrato en el ámbito emocional es amplio y puede manifestarse de diversas formas, desde descalificaciones sutiles y desvalorización constante, hasta comportamientos controladoras o la ausencia de apoyo en momentos de vulnerabilidad. Demet Özdemir siempre ha sido vista como una persona muy trabajadora, dedicada a su carrera y con un gran respeto por su entorno laboral. Por eso escuchar de ella que se sintió maltratada es algo que realmente te hace reflexionar. Siendo ella la que estaba enamorada, este tipo de comportamiento por parte de Can se vuelve aún más doloroso. Es como si su vulnerabilidad, su afecto, en lugar de ser correspondido con la misma dulzura o respeto, hubiera sido correspondido con algo que la hirió. La integridad y el profesionalismo de Demet Özdemir han sido pilares en su trayectoria. Su decisión de hablar sobre una experiencia personal tan delicada subraya la gravedad de lo vivido y su deseo de compartir una verdad que la marcó. El hecho de que ella, en un estado de enamoramiento, haya experimentado maltrato, añade una capa de complejidad emocional a la situación, sugiriendo una profunda decepción y dolor. Ahora, es crucial no caer en juicios precipitados. No tenemos todos los detalles de lo que sucedió entre ellos. Las relaciones son complejas y a veces, lo que para una persona es una ofensa o un maltrato, para otra puede ser una simple falta de entendimiento o una diferencia de carácter. Sin embargo, cuando una persona, especialmente alguien tan admirada como Demet, decide compartir algo tan delicado, es señal de que la experiencia fue lo suficientemente significativa como para que ella sintiera la necesidad de hacerlo saber, quizás para liberarse, quizás para advertir, o simplemente para contar su verdad. La cautela es importante, ya que solo contamos con la perspectiva de una de las partes involucradas. Sin embargo, la valentía de Demet al compartir su experiencia merece ser reconocida y considerada. Su testimonio abre una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el glamoroso mundo de las celebridades. Las reacciones en las redes sociales a estas declaraciones de Demet fueron, como era de esperar, de lo más variadas. Algunos la defendieron a capa y espada, mostrando su decepción hacia Can Yaman. Otros pidieron prudencia, recordando que solo tenemos una versión de los hechos. Y por supuesto, no faltaron quienes minimizaron la situación o intentaron reavivar la polémica de forma negativa. La diversidad de opiniones en línea refleja la complejidad del tema y la polarización que a menudo acompaña a las noticias sobre celebridades. Si bien es natural que los fans muestren lealtad, también es importante fomentar un espacio de debate respetuoso y reflexivo. Lo interesante de esto es cómo visibiliza las dinámicas de poder y respeto en las relaciones, incluso entre celebridades. La presión de las cámaras, el escrutinio público constante y la mezcla de ficción y realidad pueden crear un cóctel explosivo. En el caso de Erkencikus, la química entre Demet y Can era tan palpable que era difícil para el público separar al personaje del actor y a la relación ficticia de una posible relación real. Y cuando las cosas no salen bien, o cuando hay experiencias negativas, el impacto puede ser aún mayor. La industria del entretenimiento, con su énfasis en la imagen y la popularidad, puede exacerbar las tensiones y las presiones en las relaciones personales de sus figuras. La línea entre la vida pública y la privada se vuelve cada vez más difusa, y las experiencias personales pueden convertirse en materia de debate público. Demet Özdemir, a pesar de su juventud, ha demostrado una madurez increíble en su carrera. Ha sabido elegir sus proyectos, ha evolucionado como actriz y ha construido una base de fans muy leal que la apoya incondicionalmente. Que ella haya decidido hablar sobre esta experiencia negativa con Can Yaman, incluso después de que la relación haya terminado hace tiempo, sugiere que fue un evento que la marcó. Su trayectoria es un testimonio de su talento y dedicación, y su capacidad para superar adversidades personales y profesionales la convierte en una figura inspiradora. Su valentía al compartir su experiencia refuerza su imagen de mujer fuerte y resiliente. Es posible que Can Yaman en ese momento estuviera lidiando con sus propias presiones, con la fama repentina y desbordante que le llegó con Erkencikus. A veces, cuando una persona se ve envuelta en el torbellino del éxito, puede cambiar su comportamiento o mostrar facetas de su personalidad que no son las más agradables. Sin embargo, esto no excusa el maltrato, ni el daño emocional que pueda haber causado. El éxito puede
Era un catalizador de cambios, tanto positivos como negativos, en la personalidad de un individuo. Es crucial recordar que independientemente de las presiones externas, el respeto y la consideración hacia los demás deben prevalecer. La forma en que Demet ha abordado este tema es digna de admiración. No ha entrado en detalles escabrosos, no ha lanzado acusaciones directas y explícitas más allá de expresar que se sintió maltratada, y lo ha hecho en un contexto donde se sentía segura para hablar. Esto nos enseña la importancia de la comunicación honesta y de poner límites en nuestras relaciones. Y sobre todo nos recuerda que incluso las personas que parecen tenerlo todo, que son exitosas y hermosas, pueden pasar por momentos difíciles y dolorosos. Su enfoque mesurado y reflexivo al compartir su experiencia envía un mensaje poderoso sobre la importancia de la autenticidad y la valentía emocional. Pensando en el espectador, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la imagen pública no siempre refleja la realidad. Segundo, que la fama y el éxito pueden ser abrumadores y pueden afectar las relaciones interpersonales. Tercero, y quizás lo más importante, que el respeto y el buen trato son fundamentales en cualquier tipo de relación, sea pública o privada, romántica o profesional. Y si te encuentras en una situación donde te sientes maltratado, es importante reconocerlo, hablarlo si te sientes seguro, y buscar apoyo. La historia de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la autenticidad y el respeto mutuo en todas nuestras interacciones. Nos recuerda que detrás de las fachadas públicas, existen personas reales con emociones y experiencias complejas. La entrevista de Demet Özdemir fue un recordatorio de que, detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas con sentimientos, con sus propias batallas y sus propias vulnerabilidades. Y que a veces el amor no es suficiente si no va acompañado de respeto y empatía. La industria del entretenimiento, si bien nos brinda momentos de entretenimiento y escape, también nos expone a las realidades de la vida humana, con sus alegrías y sus dolores. La historia de Demet Özdemir es un testimonio de la resiliencia humana y de la importancia de la autenticidad en un mundo a menudo dominado por las apariencias. Espero que esta explicación les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más profunda sobre esta situación. Como siempre, sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Me encantaría leer en los comentarios qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Demet Özdemir. ¿Les sorprendió? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan sus experiencias de esta manera? Déjenme sus reflexiones abajo. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido intrigante y revelador, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Demet Özdemir o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.